Ya hemos comentado en otras ocasiones el tema importante del detalle de nuestras ciudades, ¿vale? El nivel de detalle que se puede concretar ya sea en la geometría, a nivel geométrico, es decir, creando nuevas mallas, o a nivel de textura, dando mayor resolución y mayor calidad a las texturas. Ambas cosas van a hacer que se ralentice, cuanto más detalle, más se ralentizará nuestra escena. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado y llegar solo al nivel de detalle que verdaderamente nos resulte interesante. Para ello, bueno, vamos a abordar en este vídeo precisamente el nivel de detalle y vamos a ver ejemplos de distintas ciudades, algunos más correctos, otros menos, os lo iré diciendo, e iremos viendo un poco las opciones que nos podemos encontrar y podéis de ese modo pensarlo para vuestra ciudad. Como digo, es importante conocer el punto de vista o puntos de vista porque serán estos los que nos dirán el nivel de detalle que necesita nuestra recreación. No es lo mismo un punto de vista muy elevado y que no necesitamos más vistas más cercanas que unos puntos de vista más bajitos y más cercanos que nos van a requerir un mayor nivel de detalle. Además, debemos conocer, por supuesto, también la resolución final a la que haya que mostrar la recreación. No es lo mismo una imagen para ser representada en una revista a una resolución de 1920 por 1080, por ejemplo, que una recreación de una ciudad que tenemos que mostrar en un gran panel a una resolución, ponte como ejemplo, de 8000 píxeles de lado, ¿vale? En tal caso, si necesitamos mayor resolución, tendremos que dar más detalle a los distintos elementos para que el resultado sea lo más profesional posible. Y también, por ejemplo, por supuesto, tenemos que tener en cuenta si queremos reutilizar posteriormente esta reconstrucción virtual para otros sistemas u otros medios, como puede ser un vídeo, hacer un vídeo en el que la cámara, por ejemplo, se meta por una ciudad, o utilizarlo para una visita de realidad virtual. En esos dos casos vamos a necesitar también un mayor nivel de detalle en aquellas zonas por las que nos podamos mover o por las que se vaya a mover el vídeo, en caso de que sea posible, claro está. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Aquí tenéis esta ciudad que ya hemos visto en algunas otras ocasiones. Se trata de una recreación de Arles realizada por Jean-Claude Golben. Y bueno, como veis, ya os lo comenté en el caso del detalle para que veáis cómo únicamente nos interesa el detalle, en este caso del foro, ¿vale? De esta zona del foro, pero en cuanto nos vamos un poco hacia los lados o hacia el fondo, vemos que las casas ni siquiera tienen detalladas las tejas, ¿no? Así que bueno, nosotros en el caso del 3D sí que pondríamos, por ejemplo, tejas a todas las casas por igual, también al foro, etcétera, pero igual añadimos detalles como las acróteras en los foros, añadimos más personajes por esta zona, ponemos más elementos tipo, pues por ejemplo, de un mercado, etcétera, los puestos de un mercado, ¿vale? Así que, bueno, todo eso tenéis que tenerlo en cuenta y ver cómo tenéis que crear pequeños objetos, a lo mejor, que hay que colocarlos en zonas donde se vayan a ver con mayor detalle. Estas son algunas otras imágenes de Jean-Claude Golben también, muy interesantes. La verdad es que me me encanta ver los pequeños detallitos y, como veis, muchas veces el detalle acaba siendo fundamental para meternos dentro de una ciudad. Entonces, bueno, en el caso, por ejemplo, que tengamos una ciudad con un teatro o un anfiteatro, resultará interesante darles bastante detalle, pero siempre teniendo en cuenta el punto de vista. Si nos vamos hacia atrás, es un punto de vista muy alto, pues no hará falta tampoco un nivel de detalle centimétrico, ¿no? Así que bueno, tened en cuenta todo esto, id pensando un poco cómo podéis abordar el modelado de elementos con poquito detalle, aunque lo veremos cómo llevar a cabo reconstrucciones de edificios muy básicas o sencillas para incluir en en una recreación de una ciudad, y veréis cómo no va a ser tan complicado, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, una recreación de una ciudad creo que es Tenochtitlán, eso es Tenochtitlán, y bueno, tiene poquito detalle, simplemente están esbozados los edificios y sus decoraciones pictóricas. En este caso veis otra reconstrucción, creo que es de la misma ciudad o similar,
en la que sí que tenemos un poco más de detalle, ¿no? Y atentos a unos detalles que van a resultar claves en la inmensa mayoría de las ciudades y de las culturas y de las épocas. Los mercados, tenderetes, telas puestas con postes de madera, todo esto existía, es algo tan básico que existe en la mayoría de las culturas. Entonces debemos intentar disponerlo porque además va a dar mucha vida a nuestras recreaciones. Veis que aparecen en distintas plazas, distintos lugares. También vegetación, aunque aquí en el interior de la ciudad no se ve mucha. Y por supuesto personajes, distintos personajes que también veremos cómo añadir. Aquí tenéis otra recreación y por supuesto esta es de Jean-Claude Golben también y podéis ver que en este teatro, por ejemplo, tiene menos detalle que el teatro visto de forma desde un punto de vista más cercano. Es decir, si nosotros queremos una recreación desde este punto de vista, igual no necesitamos tanto detalle en los edificios. Deciros además que otra de las ventajas del 3D aplicado a la recreación de ciudades es que vamos a poder reutilizar modelos 3D, ¿no? Veremos cómo utilizar modelos 3D de otras reconstrucciones previas que tengamos nosotros o poder descargar estos modelos 3D de forma gratuita desde algunos repositorios e incluirlos en nuestras reconstrucciones o recreaciones de ciudades, o incluso adquirirlos, comprarlos, también es posible, ¿no? Yo, en el caso de este curso, con el ejemplo que nosotros vamos a seguir, algunos de los edificios y algunos de los detalles os los voy a pasar, para que no tengáis que dedicarle tantísimo tiempo a reinventar la rueda, es decir, volver a hacer lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces os pasaré algunos de ellos, no todos obviamente, para que vosotros practiquéis, aprendáis y creéis vuestros propios edificios. Y en el caso de que trabajéis con una cultura que no sea la egipcia, por ejemplo la romana, pues podéis modelar vosotros esos mismos edificios con las técnicas sencillas que yo os explicaré, o podéis también pues adquirirlos, descargarlos de algunos de los repositorios de los que hablaremos. Bueno, otra ciudad, atentos a los mercados, los árboles, animales, personajes, barquitos, ¿vale? Que meteremos también en nuestra recreación. Bueno, todos esos detalles van a dar vida a una ciudad. Seguimos con estos ejemplos, mirad los puertos también, todos estos puestos que se colocan en los puertos de las ciudades. También unos elementos son las columnas de humo que salen de algunas chimeneas, también le pueden dar bastante vida, ¿vale? Pero bueno, no son tampoco imprescindibles y bueno, lo importante es dar esa sensación de realidad. Vamos ahora a profundizar en este ejemplo, que es un ejemplo que me parece muy interesante para bueno, pues tomarlo como referencia, por supuesto, y para atender a muchas de las opciones que tenemos, ¿no? Se trata de una recreación del Toledo visigodo, realizada por Josep R. Casals, donde podéis ver pues bueno, la antigua ciudad de Toledo en la parte superior y en la parte baja vemos las ruinas del antiguo circo romano y, bueno, algunos otros caseríos, un monasterio y zonas de cultivo, ¿vale? ¿Qué podemos aprender de esta reconstrucción? Pues muchísimo, ¿no? Desde este punto de vista podemos aprender, por ejemplo, que quizás no hace falta colocar árboles en toda la parte trasera, ¿no? En este caso no se han colocado en toda la parte trasera, pues bueno, para no sobrecargar la escena y probablemente porque, pues bueno, no hace falta tampoco, aunque quizás lo más realista sí que hubiera sido disponerlos allí. Podemos colocar, por ejemplo, estos caminitos, ¿vale? ¿Veis estos caminitos qué interesantes y qué vida le dan, ¿vale? De estas rodadas de quizás algún carro o simplemente de las pezuñas de los caballos que caminan por esos lugares, ¿no? Veis también las columnas de humo, ¿vale? Quizás se me hacen demasiadas, todo hay que decirlo, pero o se marcan demasiado, quizás yo no las hubiera marcado tanto, pero están bastante bien. Los árboles, que los árboles, como veis, tienen ligeras variaciones de tonos y de tamaños, ¿vale? Algo que también va a dar mucha relevancia y mucha
realismo más que nada a nuestra reconstrucción. Si nos vamos acercando, viendo detalles, pues bueno, veis las ruinas. Esto va a ser tremendamente interesante, ¿vale? Y lo vamos a añadir, ¿vale? Añadiremos ruinas de edificios o ruinas de estructuras en nuestras ciudades, porque las ciudades tienen una vida, ¿vale? E igual que actualmente tenemos edificios en ruinas, tenemos zonas abandonadas o edificios antiguos, también en su momento, en el momento que estemos representando, salvo que sea una ciudad de nueva planta totalmente, y incluso en esas ocasiones habrá edificios en construcción, derruidos, en reformas, etcétera, pues nos encontraremos ruinas de edificios antiguos, ¿vale? Así que creo que aquí es un gran acierto haber dispuesto estas ruinas del circo, ¿vale? Luego también, por ejemplo, en este caso, pues bueno, veis el acantilado. En este caso el acantilado, ¿cómo se ha hecho? Pues bueno, tenemos un modelo 3D básico y se han superpuesto, atravesándolo, probablemente otro modelo 3D o varios modelos 3D de rocas que imitan estas rocas. Es una opción, ¿vale? Otra opción sería esculpir, como nosotros veremos en un modelo high poly de altos polígonos, esculpiremos las rocas, por ejemplo, o la forma del terreno, y luego daremos ese relieve o haremos pasar ese relieve al terreno de pocos polígonos, al low poly. Veréis que es bastante sencillo hacerlo. Y aquí tenéis el palacio, ¿veis? Los edificios principales, los edificios palaciegos, en este caso, y aquí tenéis, esta sería la plaza de Zocodover, seguramente, y este sería lo que actualmente es el Alcázar, ¿vale? La catedral estaría como por esta zona, ¿vale? Quizás ahora la veremos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una zona de edificios sacros y también con algunas ruinas del antiguo foro romano, ¿vale? Como veis ahí. Pero lo que me interesa remarcar son las casas, ¿vale? Las casas y los edificios principales. ¿Veis cómo los edificios principales son lo que más va a destacar? Mientras que las casas muchas veces son repetidas, son la misma casa, pero girada, movida, recolocada, etc. Entonces nosotros veremos cómo disponer, esto lo veremos también en nuestro curso, cómo disponer las casas de forma semiautomática en un terreno como podría ser este, por ejemplo, y luego, pues bueno, irlas recolocando para que no se superpongan mucho y de forma muy rara unas a otras, hasta finalmente obtener un caserío lo más pues bueno, representativo posible y lo más realista posible. Y como veis, si os fijáis, pese a que los edificios del primer plano sí que tienen más detalle, el resto de edificios, las casas, simplemente son objetos con textura, ¿vale? Objetos con cubos, son un cubo, prácticamente con un poquito más de detalle en algunas zonas, pero son un cubo con textura. Así que analizaremos este tipo de edificios low poly para, pues bueno, ver cómo podemos recrearlos para nuestras ciudades. Por cierto, una cosa, cualquier edificio que nosotros metemos en una ciudad puede duplicarse, recolocarse y dar lugar a otro edificio distinto. Si os fijáis, este edificio que tenemos aquí alargado es el mismo que este que tenemos aquí y es el mismo que este que tenemos aquí, simplemente con distintos añadidos, distintos elementos colocados de forma diferente, como si fuera de manera modular, ¿vale? Con eso también podemos jugar. Bueno, vamos a seguir viendo. En este caso, esta es una ciudad romana que hice yo para el curso de recreación en 3D de ciudades históricas con Blender de hace 2 años, ¿vale? En este caso era con Blender 2.79, la versión anterior, y yo hice este ejemplo, ¿vale? Aquí lo tenéis. Si lo vemos en detalle, pues nos aparece así, no está mal, pero ahora mismo se me hace un poco... no me gusta tanto. Y como veis, los modelos son tremendamente sencillos. Realmente lo que quiero mostraros con esto es que veáis las formas poligonales que luego, metiendo detalles y metiendo distintos elementos, pues acaban cobrando mayor vida y quedando mucho mejor, ¿vale? Entonces, bueno, tened en cuenta todo esto y ved que luego, añadiendo detalles en Photoshop y haciendo un renderizado realista, pues aunque los modelos tengan bajita resolución, el resultado final será muy bueno. Aquí tenéis otro ejemplo de una ciudad, en este caso una ciudad hecha pues probablemente para una aplicación, se trata de Atenas, la ciudad de Atenas, y bueno, yo la veo un poco sencilla, demasiado sencilla, ¿no?
Me llama mucho la atención ciertos elementos, los colores son todos iguales, el verde de detrás es como demasiado fuerte, los árboles son muy grandes, comparad un árbol con una casa, es tremendamente más grande. Entonces, esta recreación tiene un nivel de detalle muy bajito, pero aún así creo que es incluso demasiado bajo para este punto de vista, y me parece muy poco realista. Ahora bien, es una recreación que probablemente ya tenga unos años, incluso alguna década, y se le puede perdonar. Aquí tenéis otro tipo de recreaciones que no quería dejar pasar la oportunidad de enseñaros, porque no todo es Europa, como suelo decir, ¿no? Entonces, en América Latina tenemos también un pasado muy importante, lo sabéis vosotros, muchos de los alumnos que sois latinoamericanos, y por supuesto, pues bueno, en la zona, por ejemplo, de México, llevar a cabo este tipo de recreaciones es fascinante, ¿no? En este caso, ¿cómo se podría abordar? Pues bueno, haríamos recreaciones. Igual no hace falta de todas las pirámides una por una, conocernos una de tamaño pequeño, una de tamaño mediano, una de tamaño grande y luego varios edificios diferentes y los vamos recolocando, disponiendo, colocando de distintas maneras. Luego ya añadiremos otros detalles, meteremos quizás vegetación, meteremos este humo o niebla, etcétera. Y así pues acabaremos culminando nuestra reconstrucción con el nivel de detalle que nosotros consideremos. Aquí tenéis otra reconstrucción, en este caso coge una estrategia también interesante, que es la de disponer, en vez de una textura realista de un terreno, han dispuesto un mapa antiguo, un plano antiguo de ese terreno, y sobre el plano antiguo han ido levantando los distintos edificios. Obviamente este plano se podrá quitar en otra imagen y poner una textura realista de terreno, pero esta vista mola bastante, ¿no? Así que bueno, que veáis que también podéis abordar, y resulta muy interesante, reconstrucciones de época contemporánea, ¿por qué no? No todo tiene que ser irnos a un pasado tan lejano. Y veis que en este caso los modelos 3D son tremendamente sencillos, y no queda del todo mal. Quizás son demasiado sencillos, pero no queda del todo mal para entender la ciudad, que es lo importante. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, que es el caso de Ullastret, una reconstrucción virtual de una ciudad íbera, y bueno, tiene muchísimo más detalle. Muchas casas también son duplicadas, si os dais cuenta, son la misma casa, pero ha sido recolocada y reduplicada. Y esto está hecho para un motor de juegos, ¿vale? Estamos hablando de otra cosa diferente, estamos hablando, como digo, de un motor de juegos, y tendremos que planear, pues bueno, que por ejemplo por aquí vamos a hacer vídeos más cercanos, nos vamos a poder mover por la ciudad, y por lo tanto hay que dar mayor detalle a las texturas, por ejemplo, de este tipo de casas que vayamos a ver más cercanas. Aquí tenéis otra recreación, en este caso no sé bien de cuál se trata, de qué ciudad, pero bueno, no está mal, no está mal. Está bastante bien. Quizás nosotros podemos incluso lograr ya actualmente algo más de realismo, pero me gusta cómo queda. Quizás me choca demasiado a lo mejor el color del suelo con lo oscuro de las casas, o a lo mejor es el punto de vista del sol, ¿vale? El sol no queda muy bien porque veis que la iluminación viene como justo de frente, y por eso las sombras dan por aquí, dan hacia este lado, ¿no? Entonces lo vemos todo como demasiado oscuro. Pero bueno, está muy bien, creo que es una recreación fascinante en cierto modo, y me gusta mucho. Esta es otra recreación de otro edificio, otra ciudad íbera. En este caso creo que es un modelo 3D cuyos elementos se han ido uniendo, se han unido todos unos a otros posteriormente, los habrán unido con algún tipo de remés, y quizás estaría muy bien para impresión 3D, un modelo de este tipo. Veis que no solo están superpuestos las distintas casas, sino que están superpuestas y unidas realmente, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis otro ejemplo de una ciudad, en este caso la ciudad de Regina, que fue recreada creo que un compañero nuestro, de arqueógrafos, y como podéis ver, pues bueno, es una ciudad también sencilla, los modelos 3D son bastante sencillos, si nos fijamos en detalle en los edificios.
veis que son de formas básicas y que queda bastante bien para un panel como es este. Lo importante que es en este caso, nos tenemos que poner en la piel de aquellos que lo van a ver cuando estén visitando la ciudad. Y entonces esta gente va a tener, los visitantes tendrán el mapita aquí, verán la planta de la ciudad y también entenderán muy bien los edificios y se podrán meter dentro de la ciudad, por así decir, pues viendo el foro, viendo el teatro, etcétera, ¿vale? Así que bueno, resulta importante eso también, ¿no? La empatía que debemos hacer, un ejercicio empático para ponernos en la piel de aquellos que van a ver nuestras ciudades y que deben entender cómo es determinada ciudad. Aquí tenéis otra imagen, en este caso es un trabajo de Bob Marshall, un ilustrador británico. La verdad es que es uno de nuestros referentes también. Y bueno, en este caso se trata de un fuerte medieval, ¿vale? Un fuerte medieval no es una ciudad como tal, y en este caso es made painting, ¿no? En este caso mezcla. Como veis aquí esto es fotografía, lo del acantilado y las rocas, incluso el mar, son unas fotografías que se han mezclado con la recreación en 3D y luego hay mucho de Photoshop superpuesto, etcétera. Mucho curro y mucha experiencia aquí detrás de esta imagen. Pero sobre todo fijaos en el detalle, el nivel de detalles. Y a mí me gusta esto, los andamios, ¿vale? Muy interesante lo de los andamios. Meteremos andamios en nuestras reconstrucciones, ¿vale? O en nuestra recreación de una ciudad. Y eso le dará muchísima vida al conjunto, ¿vale? Porque parecerá una ciudad viva, ¿vale? Bueno, aquí tenéis otra ciudad, también de Josep R. Casals. No hace falta seguir insistiendo en lo mismo, pero bueno, pues para que la tengáis también como un ejemplo, en cierto modo, a seguir. Y aquí, bueno, acabamos también un poco con la ciudad que yo he planteado para el curso. Veréis que vamos a modelar, vamos a abordar otra ciudad egipcia diferente, pero siguiendo las mismas reglas que yo he utilizado para hacer esta misma ciudad. Veis el nivel de detalle que se consigue, la vegetación hace muchísimo, los personajes, los mercados, etcétera. Iremos viendo cómo añadir todos estos detalles. Y el nivel de detalle que yo he añadido nos permite acercarnos un poquito más a esta escena y, por ejemplo, veis que en esta zona hay un pequeño mercadito entre unas casas, personajes por aquí y por allá, los caminos, unas ruinas al fondo en un desierto. Entonces, bueno, veremos cómo abordar todo este tipo de trabajos para obtener un nivel de detalle que nos asegure al menos algo así, ¿vale? Unas vistas medias y lejanas de gran calidad.